Buenas noches para todos. Bienvenidos al pregón. Reciban un saludo muy especial en nombre de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa. Hoy, con profunda emoción y un inmenso sentido de responsabilidad, me dirijo a ustedes para dar inicio oficial a esta semana que marca uno de los momentos más significativos del año para nuestra ciudad, la Semana Santa de Popayán, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2009. Este pregón no es solo un acto protocolario, es la voz que abre las puertas del alma de Popayán, que anuncia el inicio de una tradición que llevamos con orgullo, con fe y con amor. Como representante de la Fundación, me honra dar la bienvenida a cada uno de ustedes, payaneses, visitantes, fieles y devotos, que hoy se congregan para ser parte de esta experiencia espiritual y cultural, única en el mundo. Nos llena de orgullo ver cómo año tras año nuestra ciudad se convierte en un punto de encuentro para miles de personas que vienen a vivir con respeto y admiración nuestras procesiones, nuestras expresiones artísticas y el testimonio de fe que nos caracteriza. Verlos aquí reunidos en torno a esta tradición es prueba viva de que nuestro legado sigue vigente y más fuerte que nunca. A los visitantes, gracias por venir. Su presencia nos alegra, nos honra y reafirma nuestro compromiso de ofrecer una Semana Santa digna de su historia. Y a quienes llevan esta celebración en el corazón desde siempre, gracias por mantener viva la llama de esta fe que nos une. Permítanme iniciar expresando un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan y agradecerles sinceramente por su presencia. En particular, quisiera saludar respetuosamente a su excelencia Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, arzobispo castrense de Colombia, a su excelencia Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, al reverendo padre Carlos Anuar Hurtado, párroco Iglesia Santo Domingo, y a todos los reverendos, a las autoridades militares, autoridades de policía, autoridades civiles, miembros de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán, miembros de la familia Semana Santera, medios de comunicación, señores y señoras, amigos todos, cuya participación en este espacio enriquece y engrandece este encuentro. Orden del día, pregón Semana Santa Popayán 2025. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno a Popayán. Tercero, saludo del reverendo padre Carlos Anuar Hurtado, párroco Iglesia Santo Domingo. Cuarto, presentación del pregonero. Quinto, pregón. Sexto, reconocimiento de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa al señor Juan Esteban Costaín. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Oh
Segundo, himno a Popayán. Pueden sentarse. Tercero, saludo, reverendo padre Carlos Anuar Hurtado, párroco, Iglesia de Santo Domingo. Excelentísimo Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, Excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia, sacerdotes que nos acompañan, doctor Felipe Velasco, presidente de la Junta Pro Semana Santa de Popayán, demás miembros de dicha Junta, al pregonero, escritor de este año, Juan Esteban Constaín, los síndicos, cargueros, regidores, ahumadoras, todo el público en general, autoridades civiles de la policía y del ejército. Reciban en nombre de nuestra parroquia de Santo Domingo un afectuoso saludo en la apertura de la Semana Santa 2025. Para dar apertura a este pregón semanasantero, permítanme citar al autor judío Ludwig Falkenhayn, quien en su libro La presencia de Dios en la historia comenta lo siguiente: si Dios está presente en la historia, esta no es una presencia en general, sino una presencia a hombres particulares en situaciones particulares. Es decir, que las personas que hemos experimentado la cercanía de Dios, seguimos hablando de dicho encuentro como testigos de una realidad que va mucho más allá de lo inmanente para mostrarnos el valor de lo trascendente. A esta realidad, nuestro autor la ha denominado experiencia radical. Los pueblos han tenido muchas de ellas. Sin embargo, el pueblo elegido por Dios logró leer la voluntad de Dios en muchos acontecimientos. Cada uno de ellos no produjeron una nueva fe, sino una confrontación en la que la antigua fe fue puesta a prueba a la luz de la experiencia contemporánea. Pero, ¿cómo nos fiamos de las experiencias radicales de nuestros antepasados? El autor citado responde con 3 características que sostienen su argumento. Primero, porque hay una relación dialéctica entre el pasado y el presente, y por ello una experiencia pasada puede ser normativa para el presente. Seguidamente, la experiencia tiene un carácter público e histórico. Y finalmente, hay una accesibilidad del pasado al presente. Ahora, este argumento, puesto en el contexto de la Semana Santa, es la clara evidencia de que estamos frente a una experiencia radical, que no solamente ha permeado la cultura de Occidente, sino que de manera particular a quienes estamos esta noche aquí,
que nos hemos encontrado de frente, como diría San Juan Pablo II, con un Cristo crucificado de ojos abiertos y corazón palpitante. Las experiencias radicales de muchas generaciones que durante 469 años llevan transmitiéndonos el amor profundo por el misterio pascual, nos deben llevar a valorar y transmitir lo que a su vez hemos recibido. Las páginas del calendario pasan rápidamente porque nuestro corazón, con profundas raíces payanesas, anhelan la llegada de la Semana Mayor. Esta semana nos motiva, nos trae de vuelta a casa, nos moviliza interior y exteriormente, nos hace evocar personas, encuentros, nos lleva a pensar que definitivamente el misterio pascual es una experiencia radical que le da pleno sentido a toda sindicatura, a los cargueros, las ahumadoras, regidores, para que todo aquello que se celebra en nuestros templos con devoción y mística, después sea procesionado por las calles de nuestra amada Popayán. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra querida parroquia Santo Domingo y bienvenida la Semana Santa 2025. Cuarto, presentación del pregonero a cargo del doctor Felipe Velasco Melo, presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa. Buenas noches. Juan Esteban Constaín, nacido en Popayán, tiene varias publicaciones, entre las más importantes. En el 2004 publicó con Seix Barral su primer libro de ficción, Los Mártires. En el 2007 publicó su primera novela, El naufragio del imperio. En el 2010 publicó la novela Calcio, con la que obtuvo el premio Espartaco de novela histórica de la Semana Santa Negra de Gijón, y que fue traducida al italiano y al polaco. En el 2014 publicó la novela El hombre que no fue jueves, ganadora del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de DEAFIT y traducida al italiano y al turco. También publicó en el año 2018 el libro de ensayos Ningún tiempo es pasado, y en el 2019 el libro Álvaro, su vida y su siglo. Actualmente vive en Bogotá con su señora Virginia y sus hijas María, Manuela y Miranda. Entonces, por favor, Juan Esteban. Bueno, muy buenas noches para todos, a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, a los miembros numerosos de la familia Semana Santera, que sé que están aquí, a mi familia, a tantos amigos tan queridos. Quiero agradecerle de forma muy especial a la Junta Permanente Pro Semana Santa por este honor tan alto y señalado. Vengo a pagar una deuda de afecto con mi ciudad. Quiero agradecerle también a Felipe Velasco, el presidente de la Junta, y a su señora Laura Margarita Samoano, con quien me conozco desde nuestra más lejana infancia en Villa Mercedes. Este es el pregón, que dice así: Cuando yo era niño, hace de ello no mucho, o al menos así me lo parece y quiero creerlo, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, cantó el grandísimo e insuperable Antonio Machado. Cuando yo era niño me parecía que ser de Popayán era algo que le pasaba a todo el mundo. No me cabía ninguna otra opción en la cabeza. Incluso en 1986, quizás el primer año del que tenga un recuerdo verdadero y completo, sentí que el Mundial de México no se estaba jugando allá, sino muy cerca de mi casa en Villa Mercedes, en el estadio Ciro López, inolvidable personaje al que alcancé a conocer y del que me hice amigo porque me lo presentó Rubio Orozco, que está aquí, presencia fundamental en mi vida y en la de mi familia desde hace tiempo,
Tan amigo me hice de Ciro que monté varias veces en su Renault 12 color azul aguamarina, un carro reluciente y abnegado cuya caja de cambios jamás conoció la segunda y mucho menos la tercera, mientras su conductor lo llevaba a uno por los andenes de Popayán y le contaba sus historias de otros tiempos. Pero para mí su nombre ya era suficiente. Un tipo que se llama como un estadio, pensaba yo, tiene que ser más importante que el Papa de Roma, sobre todo si en ese estadio se jugó, como ya dije, el Mundial de México 86. No sé por qué, o sí lo sé, porque los niños, a diferencia de los adultos, no tienen más mundo que el suyo, el único que hay. En eso consiste ser niño. No sé por qué, o sí, pero esa era la idea que yo tenía entonces, que en una de mis excursiones diarias con mi nonna, Floriana Dipeta d'Ovidio, doña Floriana, como le decían todos, en una de mis excursiones diarias con ella al Ley o al Antonio Nariño, yo me iba a encontrar con Maradona o con Platini, o aún mejor, con un jugador brasileño que siempre supuse que vivía en La Pampa y ahora estoy seguro de ello, Arturo Antúnez Coimbra Zico, y lo digo así, entero y sin parar y de memoria, como lo pronunciábamos por esos días mientras llenábamos el álbum de Navarrete, el único que había llegado acá porque el de Panini se demoraba tanto que cuando ya estaba por fin en Ardú iba a empezar el siguiente mundial. Ese es un recuerdo muy vívido que tengo, antecedido por otro 3 años antes, el del 31 de marzo de 1983, el día del terremoto, justo un Jueves Santo, cuando la ciudad apenas se despertaba y un rugido atronador la sacudió durante 12 segundos, que estoy seguro de que para los que los vivimos todavía no se han acabado ni se acabarán jamás. Yo tenía 3 años y no recuerdo nada más de ese momento de mi vida, por supuesto, pero en cambio ese día lo puedo evocar con minucia y en cámara lenta, desde cuando la tierra sonó como si un enorme avión estuviera despegando y todos la vimos por la ventana saltar en 1000 pedazos. Yo estaba en el edificio El Patio, donde vivía, y recuerdo que en ese momento no tuve miedo porque pensé, de manera absurda, que un terremoto era algo habitual y predecible. Ese es otro rasgo de la imaginación infantil, sentir que lo excepcional hace parte de una rutina a la que uno apenas está llegando. Luego, ya en la calle, me aterraron varias cosas que además me hicieron entender que lo que acababa de suceder era el fin del mundo. Para empezar, las lágrimas de mi mamá, sus pies llenos de sangre que me parecieron una afrenta escandalosa e incomprensible, lo más grave que había ocurrido y estaba ocurriendo ese día, un hecho sin perdón de Dios. Luego, el polvo que lo cubría todo, el estrépito de la ciudad en el piso y derruida, como si se la estuviera llevando, y así era el humo que salía de las entrañas de la tierra. Y después, la imagen de la catedral sin cúpula, cuando llegamos allí, pero por una razón fundamental y prosaica. En el edificio justo detrás del templo vivía mi nonna, y esa noche, en la víspera, se habían quedado a dormir con ella mi hermana y mi primo Marcelo, recién venido de Cali con una tía suya maravillosa e inolvidable, Amparo Ospina, quien durmió en un baby doll que había comprado en la víspera. No me pregunten por qué, sigue siendo un misterio del que no se habla en la familia, y con el que salió corriendo cuando empezó el temblor. Se montó en una moto de la que hasta el día de hoy nadie sabe nada más, y en ella llegó a Cali a las 2 horas con esa misma pinta prohibida y feliz. Pero ahora que lo pienso, hay otro recuerdo nítido que tengo entre el año 83 y el año 86, entre el terremoto y el Mundial de México, digamos. Es el de una Semana Santa que debió ser la del año 84 o el año 85,
tampoco es que queden muchas opciones, es cierto. Fue tal vez el Viernes Santo de alguno de esos 2 años, y lo recuerdo muy bien porque mi papá, como gerente de la compañía de teléfonos de un gabinete histórico que estaba reconstruyendo la ciudad, tenía que marchar en la procesión con frac y zapatos de charol, guantes blancos relucientes, uno puesto y el otro no. Yo fui a alumbrarlo, tenía 5 o 6 años, y durante mucho tiempo me acompañó la sensación de vacío de todo aquello, una especie de abismo en la garganta y en el corazón. La emoción, el orgullo, el terror, el redoble de un tambor entre pecho y espalda, la presencia incurable de un órgano que parecía caminar solo por entre las calles, con esa música de todos los años, la misma siempre, que es quizás la versión más triste y hermosa de la nostalgia, la única que conocemos de verdad todos aquí. A uno se le olvida hasta que la oye otra vez, año tras año, y entonces es como si el tiempo no pasara, o más bien al revés, como si solo ocurriera así y allí, mientras el incienso empieza a abrirles el camino a los que marchan, los que llevan a cuestas el cielo, los cargueros, los alumbrantes, los regidores y las ñapangas. Aunque debo de confesar que a mí lo que más me gusta de la procesión son los ruidos que la acompañan, el crujido de los pasos cuando van hacia adelante, como las naves que son, flotando en el aire, el silencio de la gente, por extraño que parezca, la forma en que suena ese silencio que lo va llenando todo, primero entre la algarabía de la calle, los vendedores de maní, los heroicos barrenderos, el pueblo entero que desemboca en el centro y que entre murmullos se va plegando a ese momento de solemnidad y devoción en el que luego queda solo eso, la procesión con su música, el aliento contenido de los que van en ella, las palmadas que da un carguero, nunca he sabido bien cuál, para volver a levantar el paso y seguir de nuevo, otra vez con el vaivén de los arreos y las velas, las flores y el sitial, el sudor de las imágenes que cobran vida y pueblan la ciudad que una vez más las saluda como desde hace siglos, desde el principio de los tiempos. Debo reconocer que yo nunca fui semanasantero. De hecho, cargué solo una vez en las procesiones chiquitas, en el San Juan, y prometo que no lo vuelvo a hacer. A lo largo de los años me han ofrecido de todo, desde ser moquero hasta pichonear, y por supuesto nunca he caído en esa tentación, honrando además la tradición de mi familia, uno de cuyos grandes héroes, Jaime Paredes Pardo, la pidió una vez, como ustedes saben mejor que yo, en el Paso del Cristo de San Agustín, y creo que no pudo volver jamás. Digo, no es que no pudiera volver a cargar, no, es que no pudo volver a Popayán, y con toda la razón. Yo de joven, en el gimnasio Calibío, ideé con mi adorable amigo Álvaro Sierra el Hash, de cuya ausencia no me repondré jamás, una especie de procesión alterna y pagana, una caravana de pasos festivos y eróticos, cargados por unas amigas muy generosas que teníamos en esa época, que pensábamos hacer salir en Moscopán, mientras acá en el centro ocurría el verdadero auto de fe, o no sé si fuera al revés. Otro gran amigo, Mauricio Vargas, estuvo a punto de ser linchado una vez un Jueves Santo cuando preguntó, invitado a ver la procesión por unos colegas suyos en los balcones del Club Popayán, que a qué horas salían las comparsas. Y lo dijo en serio y en su mejor vena de barranquillero exiliado en Bogotá, acostumbrado al carnaval de esa ciudad que es la de su mamá, la inolvidable Susi Linares, ciudad en la que su padre, Germán Vargas Cantillo, fue uno de los famosos contertulios y borrachos de la cueva,
el bar en el que García Márquez aprendió todo lo que hay que saber sobre el alma de los hombres. Parecía un exabrupto la frase de Mauricio, un insulto. La verdad es que no, porque el relato de la Semana Santa de Popayán, con sus procesiones que le han dado la vuelta al mundo, solo tiene sentido en el del calendario litúrgico de todas las conmemoraciones cristianas, desde la Natividad hasta la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho religioso, por supuesto, pero enraizado en la cultura popular con todas sus expresiones, incluso las más descreídas y laicas. Fue lo que dije hace años en una columna en el periódico El Tiempo, llamada La procesión va por fuera, cuando se discutía en la Corte Constitucional el apoyo económico del Estado colombiano a nuestra Semana Santa. Si se asume que un Estado secular como el colombiano, desde la Constitución de 1991, no debe ni puede promover ni financiar una expresión religiosa como las procesiones, entonces hay que quitarles la plata también al Carnaval de Barranquilla y al de Pasto, porque todos hacen parte de la misma historia y el mismo relato. Eso es algo que muchos no entienden desde afuera y que incluso nosotros, aquí adentro, solo empezamos a ver bien con los años. La herencia pagana y profana en el verdadero sentido de la palabra, un sentido casi redundante además, de las procesiones. El cristianismo es una religión, por supuesto, pero es ante todo una cultura y una civilización, un torrente y un cruce de caminos. De ahí la belleza y la sabiduría de su símbolo mayor, la cruz, en el que desemboca no solo la sangre del monoteísmo judío, sino también la del politeísmo grecorromano, con todas sus corrientes y escuelas filosóficas y mistéricas, incluidas las más festivas, las más coloridas, las más profundas. Sabemos que los carnavales, en la tradición cristiana, son el trasunto de los ritos y celebraciones más intensos del paganismo, integrados a la cronología de la salvación cristiana como una especie de víspera de la Cuaresma para hacerla posible. Pero en esa superposición de historias y creencias también se muestra cómo el cristianismo arrastra consigo y lo va perpetuando y atizando, lo sopla para que arda el rescoldo de Grecia y de Roma, las brasas ardientes del pensamiento helenístico que a su vez se remonta a la poesía homérica y a los dioses del Olimpo. Más que un católico, soy un pagano que cree en Cristo, dijo alguna vez Nicolás Gómez Dávila, uno de los más grandes pensadores de nuestro país y nuestra lengua. También dijo otra cosa aún más bella y reveladora. El paganismo grecorromano es el otro antiguo testamento de los cristianos. Y es cierto, porque allí están nuestras dos fuentes primordiales: la fuente profética del pueblo de Israel y la fuente poética y filosófica de Atenas y Roma, aunque a Tertuliano le parecía que ambos mares no podían fundirse, el mar de Galilea y el mar Egeo. Pero eso fue lo que en verdad ocurrió. De ahí que la antigüedad tardía y la Edad Media no sean sino la perpetuación de esa historia de los primeros 3 siglos del cristianismo, su consumación definitiva, el remolino en el que confluyen las aguas del Jordán y las del Tíber, y habrá quien diga aquí que también las del río Molino. La primera noticia de una procesión cristiana en la historia la dejó Egeria de Galicia, una peregrina que fue a Tierra Santa en el siglo IV de nuestra era, provista de un libro que era su única guía de viajes, la Biblia, el libro de los libros. Con él en la mano, con ella, Egeria recorrió toda la Palestina en tiempos de Teodosio I, justo cuando el Imperio Romano
abandonaba de manera definitiva el paganismo como su credo oficial y se entregaba del todo a la iglesia cristiana. En Jerusalén vio la infatigable viajera hispana una escena que describió en su diario, descubierto en un archivo italiano en 1884, y que la maravilló. El Jueves Santo del año 380 de Nuestro Señor, bajo la conducción del obispo de Getsemaní, una multitud hizo vigilia en el Monte de los Olivos para caminar después por la vía dolorosa, la vía de la cruz, el Via Crucis, hasta el Gólgota, el lugar en el que fue crucificado Jesús. Su relato es bellísimo, a la vez elemental y sublime, con la transparencia de la literatura de verdad. En un momento dado, dice en un latín que se entiende todo. Cierren los ojos y verán. Inde totam per mediam civitatem omnes usqueat unum, maiores atque minores, divites pauperes toti ibi parati. Parece que estuviera hablando de Popayán. Por en medio de las calles iban todos hasta hacerse uno, los grandes y los niños, los ricos y los pobres. Todos iban allí en silencio bajo la luna. También habla del fuego de los alumbrantes, la luz que va guiando hasta el final el camino de los fieles, su suerte. Lo interesante es que esa descripción es muy parecida a las que conocemos de las procesiones griegas antes de Cristo, incluso las dionisíacas más extravagantes, en las que los cargueros llevaban otra cosa en lugar de un paso expiatorio. Y no menciono aquí qué cosa, porque mi esposa, que es la persona más popayaneja y semanasantera que conozco en esta vida, me regaña y ya me dijo que por nada del mundo podía contar esa historia en este templo sin igual, uno de los más bellos de la arquitectura colonial del Nuevo Mundo, y acaso con el que tengo más vínculos afectivos y sentimentales, porque fue el de mi familia siempre, muchos de cuyos miembros descansan en él, como si pudieran atravesar la calle para llegar a la casa en la que vivieron toda la vida. Oscar Wilde decía que Jesús era uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Lo tenía en su altar al lado de Sófocles y Shelley, pero además decía que la vida de Cristo era el más grande de los poemas, inalcanzable incluso para genios como Dante, Esquilo o Shakespeare, y añadía que era un poema trágico en el sentido griego de la palabra, el de un Dios que comparte en la víspera de su muerte el pan con sus amigos, uno de los cuales habrá de traicionarlo y él lo sabe. Wilde se convirtió al catolicismo después de pasar 2 años en la cárcel de Reading. En realidad no es que se convirtiera al catolicismo, sino que regresó a él, la fe en la que había sido bautizado como buen irlandés. Pero lo que lo reconcilió con esa fe de sus mayores fue su dimensión estética y filosófica, su cercanía con esa tradición pagana de la que Wilde se sentía en la mojigata y asfixiante Inglaterra victoriana del siglo XIX, el último heredero, el portador de sus últimas cenizas ardientes. Eso había quedado regado en sus poemas, sus obras de teatro, sus cuentos y su novela. Ahí brillaba ese fuego que era su verdadera religión, pero en la cárcel entendió, leyendo los evangelios, que eso mismo era lo que estaba en la historia de Jesús, en su vida, algo que vale la pena rescatar hoy aquí, justo en este escenario, y es que cuando asistimos a una misa católica, estamos asistiendo a la última versión de la tragedia griega, como si las plegarias de los fieles
fueran equivalentes a la voz del coro que le señala al dios y al héroe su destino fatal bañado por el vino. En una larga carta que Wilde escribió desde la cárcel, casi su testamento, que se llama De Profundis, dice al final, en uno de sus capítulos más sublimes: Cristo vio que el amor es el principal secreto de este mundo que habían buscado los sabios, y que es solo a través del amor como uno se puede acercar tanto al corazón de un leproso como a los pies de Dios. Pienso en Oscar Wilde y su devoción a la vez pagana, estética y cristiana y católica, porque eso es lo que se escenifica en toda procesión, pero en especial en las de la Semana Santa. Las hay de todo tipo en el mundo, como ustedes saben, desde la de la explosión del carruaje en la plaza del Duomo de Florencia, el domingo de Pascua, hasta la de la Virgen que escapa en Sulmona, provincia del Áquila, en Abruzzo, también en Italia, y el mismo día, en la que los cargueros salen corriendo según un bello ritual del siglo XI de nuestra era. Hagan de cuenta como cuando aquí en Popayán llueve y la película de la noche empieza a rebobinarse. Salen corriendo esos cargueros italianos con un paso que lleva a la Virgen María y que recrea la noticia de la resurrección de su Hijo. De ahí la prisa con la que la van alzando por los aires hasta que desaparece en la distancia. Hace un año más o menos, en el verano sevillano cada vez más ardoroso e intenso, me tocó una procesión en el barrio de Triana. Íbamos detrás de un solo paso de no recuerdo qué cofradía, pero mi suegra, mi esposa, mi cuñada, mi hija Miranda y yo, todos de Popayán, nos integramos de inmediato en esa ceremonia, con tanta naturalidad que era como si el incienso y la música fueran un imán para nosotros y los estuviéramos siguiendo aquí en la calle Tercera o a la salida del Templo de la Encarnación. Sé que es la peor manera de explicarlo, incluso hasta grosera, pero me pareció una especie de gesto masónico la forma en que nosotros, popayanejos a más no poder, y ellos, sevillanos hasta los huesos, nos encontramos y nos entendimos en esa especie de lenguaje universal que es el de una procesión en marcha y sin retorno. Todo era distinto, todo, el paso, el túnico de los cargueros, la cadencia con que caminan, todo, pero al mismo tiempo todo era igual. Si uno es de Popayán, ninguna procesión le es ajena o le queda grande. O tal vez resulte mejor decirlo así: si uno es de Popayán, todas las procesiones son chiquitas. Y cerrábamos los ojos y era como estar aquí, con el Guadalquivir al lado, sí, pero mejor el río Molino. Me acordé de Manolo Martínez cuando llegó a Notre Dame y le dijo a su hijo Fernán: muy bonito esto, mijo, pero nada que hacer al lado de San Francisco. No sé si era Manolo el que decía, o Edmundo Mosquera, o Edgar Orejuela, o mi entrañable y sabio amigo Gerardo Bermeo, que las dos únicas palabras que terminan en N en Popayán son Madán y Telecón. Lo cierto es que ahí en Sevilla, caminando bajo el atardecer de bronce de la ciudad, casi la noche ya que apenas empezaba a regarse sobre un crepúsculo que también era como el de aquí, aunque el nuestro es más bello, con más fuego, en Sevilla recordé esa frase que tanto se cita y cuyo origen es muy antiguo e incierto: todo el mundo
es Popayán. Hay quienes dicen que la acuñó un oscuro visitador de la corona castellana en tiempos de Felipe V, el primer Borbón a principios del siglo XVIII. Se llamaba Policarpo del Pando. Hay varios documentos suyos en los archivos de la época, ninguno que atestigüe su presunta frase, y dicen que quedó tan deslumbrado con la erudición de la gente de esta ciudad y con el hecho nada extraño de que a donde fuera siempre había alguien de Popayán en algún puesto importante, que al volver a la corte le dijo al rey o a sus validos napolitanos: todo el mundo es Popayán. De hecho, la frase ya existía en italiano: tutto il mondo è paese, que quiere decir eso: todo el mundo es un país. Allí donde vayamos nos vamos a encontrar siempre con lo mismo. No importa cuánto viajemos, porque al final el ser humano es igual en todas partes. Eso lo escribió Petronio en el siglo I después de Cristo, en tiempos de Nerón, ahora que está tan de moda y que tantos gobernantes se le quieren parecer, a Nerón o incluso a Calígula, o aún mejor, a su caballo Incitatus, nombrado cónsul por el emperador. De ahí la frase reveladora de Luis Ferdinand Céline: felices los que fueron gobernados por el caballo de Calígula. En fin, decía Petronio, ubique medius celus est, digámoslo mejor como lo dicen en Los Hoyos o en el Cadillal: en todas partes está el cielo. Pero hay otra teoría de Alberto Urdaneta, finales del siglo XIX en Bogotá, que dice que el origen de la famosa frase, el viejo refrán de que todo el mundo es Popayán, está en las cartas de William Cecil, Lord Burghley, William Cecil, Lord Burghley, le escribió a su hijo Robert en la Inglaterra de 1580, más o menos. Ahí hay una serie de consejos para afrontar la vida política y cortesana, los libros que debe de leer todo hombre de bien y de mal, los peligros del cortejo y la seducción en la Europa de aquel tiempo, los viajes que conviene hacer para cultivar el alma. Es cuando Lord Burghley recuerda el caso de ese criollo del nuevo reino de Granada que viajó por el mundo sin interesarse de verdad en nada, y al regresar a su casa le dijo a su padre, encogiéndose de hombros: todo el mundo es Popayán. Desde entonces, aunque yo no he podido encontrar la versión inglesa y original de esa carta, desde entonces esa frase se volvió un éxito internacional, pronunciada por igual en la Italia de 1750 o en la Argentina de 1860, donde siempre la evocaba Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, que se reía de un paisano nuestro al que conoció una vez y que era tan ilustrado y tan suficiente que un día le dijo muy serio: mirá, al lado de Popayán solo Atenas y en el siglo V. Un escritor antillano de hace 2 siglos, Manuel Alonso Pacheco, escribió en Madrid una comedia entera con esa frase por título: todo el mundo es Popayán. Y el poeta cómico Manuel Andrés Igual, llamado El Solitario de Aleya, hizo en 1829 este poema maravilloso inspirado en ella: a entrar con la corona en sepultura, téngalas tanto y tanto majadero, como produce nuestro suelo ibero, si bien de estas especies amontonas las produce también otras naciones, pudiendo asegurarse de este modo que es todo un Popayán el mundo todo, el que a su bien requiebra con un palo, el que se deja dar por su parienta, el que de vista gorda se contenta, el que todo pretende averiguarlo y el que tiembla de solo imaginarlo. Sí, todo el mundo es Popayán, ¿cómo negarlo?
Pero si el origen de esa frase es el que dice Alberto Urdaneta en el papel periódico ilustrado del siglo XIX bogotano, el de la carta de Lord Burghley a su hijo Robert Cecil, no hay que olvidar que por esa época, más o menos, unos 15 años antes, también se dio la primera noticia de nuestras procesiones en las elegías de varones ilustres del beneficiado don Juan de Castellanos. Fue cuando la rebelión de Francisco Hernández de Girón en el Perú y los conjurados no pudieron entrar a la ciudad un Jueves Santo porque pensaron que los vecinos los estaban esperando con teas y cañones, cuando en realidad eran los alumbrantes que acompañaban los pasos, o como dijo el cronista, mas el astucia para su mal hecho y el orden que tenía concertado, a los vecinos fue de gran provecho, por andar todos ellos a recado. Nos salvamos, una vez más, por andar de procesión, como lo que cuenta Edward Gibbon en la Inglaterra del siglo XVIII, de cuando los godos, no sé si los de la carrera novena o los de la carrera octava, ojalá los de la octava, iban a conquistar Atenas en el siglo V de la era cristiana y decidieron quemar todas las bibliotecas de la ciudad, hasta que uno de ellos se opuso con un argumento inapelable. Mientras los atenienses siguieran perdiendo el tiempo en sus libros, iba a ser mucho más fácil conquistarlos. En el caso de Popayán fue al revés. Por andar nosotros detrás de un paso, blandiendo incienso, blandiendo el fuego y la eternidad, los rebeldes no pudieron tomársela en 1556. Pero vuelvo sobre la idea que me obsesiona desde hace años de que todo el mundo es Popayán. Esa frase que, como todas, tiene una clave secreta para darle varias vueltas de tuerca y que se pueda leer por el revés, para que le volteemos el cuero y veamos el otro lado de la trama. Porque esa frase siempre significó que todo lo que uno se encuentra afuera, en el mundo, ya lo tiene adentro, que no hay nada que nos ofrezcan los viajes que no carguemos con nosotros desde antes. Los lugares más lejanos son un espejo insobornable que solo nos devuelve una imagen, la nuestra, la del sitio en que nacimos. Y al mismo tiempo, ese sitio en que nacimos es un reflejo del mundo entero, su eco. Por eso no es gratuita la imagen de Popayán como una especie de Macondo de tierra templada, una larga procesión que no cesa, nostálgico pozo de olvido, un universo contenido todo en sus calles y esquinas desde el principio hasta el final. Álvaro Mutis, mi maestro, decía que la primera vez que estuvo aquí le pareció que Popayán se parecía a Roma, Popayán de piedra pensativa, según el verso de Carranza, rodeada por 7 colinas y con un cielo salpicado de vetas azules y ambarinas. Ahora que lo pienso, solo hay 2 ciudades en el mundo y en la historia que comparten un extraño rasgo fonético en su nombre. Me equivoqué y en vez de escribir rasgo había escrito riesgo, tal vez mejor. Esas 2 ciudades son Popayán y Jerusalén, porque ambas se pueden decir con N o con M, como Madán y Telecón, Popayán y Jerusalén. Aquí la ficción convive a diario con la realidad y muchas veces es imposible saber cuál es qué, de qué lado del espejo estamos, como en Alicia en el País de las Maravillas. Nuestra historia es una sucesión de relatos prodigiosos que parecen una novela. No en vano es la ciudad colombiana que más figura en la literatura universal, desde Moby Dick hasta Ulrica, el cuento de Borges, pasando por La apuesta de Prometeo, un bello poema en prosa de Giacomo Leopardi, en el que unos viajeros de Júpiter llegan a esta ciudad,
se maravillan con ella y siguen de largo, quizás porque era Jueves Santo y los conmovió el silencio y el fuego de las procesiones. Y si Egeria de Galicia no estaba en Jerusalén o Jerusalén, sino en Popayán o Popayán, si en vez de llegar allá llegó aquí, y si la descripción de su viaje del siglo IV, su itinerario, como se decía en latín, la lengua de Pedrito Paz, va de la María Occidente hasta Bellorizonte y llega al centro y termina en Moscopán, ¿por qué no? Todo el mundo es Popayán. Eso también representan las procesiones, la historia universal que marcha por estas calles cada año, las inunda y luego se va por los siglos de los siglos. ¿Para qué más? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, cantó Antonio Machado, magnífico maestro al que yo no paraba de leer las tardes de domingo junto a Gerardo Bermeo en el Parque Julio Arboleda, a unas pocas cuadras de esta iglesia. En mi caso es el ruido de la tierra, al fondo el hielo de un volcán, las ruinas de las casas que veíamos de niños en el centro, esa vida que se había quedado en suspenso mientras la contemplábamos por las endijas de sus puertas, como si fuera, lo era, una máquina del tiempo. Hay una etimología famosísima y manida del verbo recordar, que no por ello es menos bella ni menos eficaz. Recordar es volver a pasar las cosas por el corazón, invocarlas en él. Así opera la memoria, con los olores y sabores y sonidos que la detonan y la hacen florecer. Esta Semana Santa, cuando vuelva a sonar por las calles un órgano a lo lejos, mientras el incienso lo envuelve todo y una matraca nos llama a recado, igual que en 1556, el tiempo ocurrirá de nuevo aquí mientras se queda inmóvil y vuelve sobre sus pasos. Será el regreso de la eterna procesión, como la llegada de los gitanos a Macondo. 8 días con sus noches, para siempre, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. La historia universal en una sola semana y en un solo lugar. Todo el mundo es Popayán, por fortuna. Yo creo que a todos nos pasa igual. Muchas gracias. Sexto, reconocimiento de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa al señor Juan Esteban Costaín, pregonero del año 2025. La Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán, procesiones de Semana Santa, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Gratulación al señor Juan Esteban Costaín Croix, en reconocimiento a la promulgación de la tradición de nuestra Semana Santa y de la identidad cultural. Pregonero, Semana Santa 2025. Popayán, 10 de abril del 2025. Felipe Velasco Melo, presidente. Alejandra Vidal, secretaria. Séptimo, interpretación musical a cargo del grupo Nuestra Gente, Serenata a Popayán. Van a interpretar Ciudad de Paredes Blancas, autor y compositor Sergio Rojas. Popayán de mis amores, autor y compositor Efraín Orozco.
Bambuco para un decano, autor y compositor César Reinaldo López. Paisaje, autor y compositor Mauricio Redondo Valencia.
amores, dulce y bella ensoñación, hoy te traigo mis canciones, llenas de una ilusión de verte en día y decirte mi canción, girón de la patria mía, pedazo del corazón, hoy vencida la distancia que me separó de ti. La esperanza se ha adornado de rubí, ilusión de verte un día y decirte mi canción, que linda es la patria mía, pedazo de un corazón. De mis amores, lejanía sentimental, la estrella de mis noches, transparencia de cristal, Popayán de mis amores, con la voz de la emoción, a través de mis canciones, yo te traigo el corazón, hoy vencida la distancia que me separó de ti, el verdor de la esperanza se ha tornado de rubí, ilusión de verte en mí y decirte mi canción, que linda es la patria mía, pedazo del corazón.
Bueno, para terminar este momento tan especial que nos permite la Junta por Semana Santa de participar en el pregón, donde hemos disfrutado de ese pregón maravilloso, nuestro escritor favorito, puedo decir, de Juan Esteban. Vamos a interpretar el Bambuco Paisaje. Esa música de la tarde que te nombra es
su luna musical. Las canciones son recuerdos y emociones del regreso en los versos del gran Silvio y Efraín. Y es ahora por donde llega el rincón de las abuelas, mil historias, un amor por quien vivir. Es ahora por donde llega el rincón de las abuelas, mil historias, un amor por quien vivir. Muchas gracias. Le damos gracias a Juan Esteban Constaín por el pregón que nos ha regalado este año, con un fuerte aplauso para él. Y con esto queremos darle la bienvenida a todos a la Semana Santa en Popayán, que este pregón sea la antesala de una celebración que nos dignifique como pueblo y nos llene el alma. Buenas noches para todos.